Y mientras tanto, Sergio querido, ¿qué pasa en Perú? Ganó Castillo, no Sí, asume, pero sigue judicializado. no hay proclamación. Hay ¿Eh? una estrategia de esmerilar al gobierno de Castillo. Si demoran, pueden volver a llamar elecciones. Una de las tantas cosas que se vienen diciendo, Sí, ¿no? serán estrategias fujimoristas, digamos, para retardar la asunción de Castillo o No lo sé. para inhabilitarla. No lo sé. El que sí sabe es Hugo Cosa, que por eso nuestro querido compañero y, bien digo, colega desde el Perú, ahí en Lima, nos va a aclarar cuál es la situación. Hugo Cosa, muy buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, encantado, un gusto estar con ustedes y un afectuoso saludo para toda la teleaudiencia. Bueno, Eh, algunas de las introducciones ya te tiramos todo el balurdo así. Contanos qué pasa, porque no tenemos más nada. Si es una estrategia, si hay un intento de desestabilización, desmerilamiento, si no hay proclamación, se llama nuevamente elecciones. ¿Qué pasa y qué dice la Constitución peruana? Legalmente y constitucionalmente no se puede llamar a nuevas elecciones. No. No se puede llamar a nuevas elecciones porque tendría que declararse nulas las elecciones. Y para declararse nula tendría que haber más de las tres cuartas partes de la votación, de los votos, deberían haber sido declarados nulos o haberse votado viciado o la población no asista masivamente a votar, cosa que no ha ocurrido, ¿correcto? Entonces, legalmente no se está haciendo. Lo que está ocurriendo es que Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, ha lanzado una ofensiva muy grande para anular una cantidad de votos importantes, pero ya el Jurado Nacional de Elecciones, que es la máxima autoridad electoral, ya ha tomado la decisión de desestimar todos estos pedidos de anular estos votos, de De anular estas presentaciones. de rechazar este pedido porque por varias razones. Primero, porque no se han presentado pruebas fehacientes, sólidas acerca de algún fraude, alguna más allá de irregularidades típicas de que la firma de uno de los miembros de mesa no es tan exacta como en su documento nacional de identidad, o que, ¿cómo se llama?, no se sumaron bien en las actas, pero son cosas que ocurren en todas las elecciones en el Perú y yo supongo que en la Argentina y en cualquier lugar. O sea, además, muchas de estas mesas contaban con personeros de ambos partidos y por qué en ese momento ellos no cuestionaron y lo hicieron después. Entonces, no ha habido hasta el momento ninguna prueba fehaciente de un fraude sistemático. O sea, sí, irregularidades hay y siempre ocurre, ¿no? O sea, en todas las elecciones de la historia peruana reciente hay que pensar de que acá en el Algún Perú voto votan impugnado, otro que no cierra, sí, etcétera, pero no, pero hay que no hace la elección general. claro, y hay que pensar de que no todas las personas tienen el mismo nivel educativo. Acá en el Perú votan también los analfabetos. Entonces, muchas veces son personas que no están acostumbradas a firmar constantemente documentos. Entonces, claro. muchas veces se ponen nerviosas, ese tipo de cosas. Pero no se puede hablar pues de miles de mesas y todo. Lo que ha presentado al final Fuerza Popular ha sido 271 impugnaciones que al final no hacen una gran diferencia, todas han sido desestimadas, pero lo que está ocurriendo es que en el Jurado Nacional de Elecciones está formado por 4 miembros, 3 votan en contra de desestimar y hay un solo señor, un solo magistrado que vota a favor de las impugnaciones de Fuerza Popular. Este señor se ha estado demorando más allá del tiempo. La asunción de mando debería ocurrir el día 28 de julio, que coincide con el aniversario de la independencia nacional y que además nosotros los peruanos vamos a conmemorar el bicentenario de la independencia. Muy bien. Entonces, sí, pero en una situación crítica. Perdón, ya te estoy convocando para el 28, Hugo, entre la asunción presidente y la conmemoración de este día patriótico, agendame el 28 para mí, te lo pido encarecidamente.
Bueno, y que será un día bastante convulso, Claro. si es que hay versiones periodísticas de que otras de las ofensivas de la derecha y la extrema derecha que están en contra de Pedro Castillo van a tratar de boicotear la ceremonia, no asistir a la juramentación que debería ocurrir en el Congreso de la República. Mirá que adelante. Y ¿no? Entonces eso ya está, algunos medios de comunicación están diciendo que eso sería otra de las estrategias. Entonces lo que ocurre es lo siguiente: normalmente cuando viene el balotaje que ocurrió el 6 de junio, 2 semanas aproximadamente se toma el Jurado Nacional de Elecciones en una elección regular para decidir quién es el ganador, lo proclama y listo, y comienza el proceso de transmisión de mando, ¿no? Se forman comisiones que van a los ministerios, que ven cuál es el estado, el anterior gobierno les explica en qué situación le está dejando el país, y esto no está ocurriendo. Claro. Ahora el estimado es que con las demoras y todo, recién el día 22, o sea, una semana antes del plazo para asumir el nuevo gobierno, recién Castillo estaría asumiendo, ojalá que antes, pero eso no le da mucho tiempo para poder armar, pues, para anunciar quiénes serán los miembros de su gabinete, y eso está generando mucha inestabilidad en los mercados financieros. El dólar ha subido, hay mucha incertidumbre, hay muchos rumores. Lima y el Perú en general se han convertido en el paraíso de los rumores. ¿De qué? Rumores de quién sería los ministros, qué medidas tomaría, no, muchas conjeturas, porque Castillo además ha tomado una posición muy cauta, no sale a declarar a los medios de comunicación. Algunos de sus voceros no traslucen cuáles son sus planes, entonces eso desata más conjeturas acerca de qué es lo que va a ocurrir. Incertidumbre, como cualquier, y sobre todo porque hay que recordarle a nuestros televidentes que es la primera vez en 44 años que el Perú va a tener un gobierno izquierdista desde la dictadura de Velasco Alvarado. Entonces, por lo tanto, el miedo, el temor de los agentes financieros, de todo, de qué medidas va a tomar. Sí, Hugo, sí. Cuando el resultado de las elecciones da a favor de Castillo, se vio la desconfianza que hay respecto del gobierno que puede llegar a ser, se vio reflejada en los movimientos económicos. Hubo ascenso del dólar, las acciones de varias empresas también subieron, hubo amenazas de exteriorizar capitales, en fin. Se dio todo un abanico de situaciones que plantean una desconfianza hacia el gobierno de Perú Libre. En este caso en particular, es un partido pequeño, no tiene estructura. La pregunta o la gran pregunta es cómo va a hacer frente a un gobierno, digamos, que le está pidiendo más de lo que puede. Sí, o sea, respondiendo a tu pregunta, primero se estima que en lo que va de la segunda vuelta hasta la fecha aproximadamente han salido del Perú 18.000 millones de dólares. Sí. ¿No? O sea, que se dice fácil, pero que es muchísimo dinero, digamos, que han salido de grandes capitales. Fuga de capitales. Fuga de capitales es por con la el temor a... Exactamente. Ahora, es cierto de que Castillo ha nombrado a un vocero económico moderado que no pertenece a su partido, sino de una agrupación aliada, que podríamos calificar de izquierda moderada, ¿no? Que se llama Pedro Franque, claro, de centro izquierda, y que además ha tenido ya reuniones con directivos de los grandes bancos estadounidenses, por ejemplo Citibank, Bank of America, y agentes económicos internacionales, dándoles, primero, garantizándoles que no va a haber ninguna medida confiscatoria, que se va a respetar la propiedad privada, que no va a haber cambios dramáticos en la economía, y dándoles seguridad para que inviertan en el país. Claro, y eso... en esta transición tenés 18.000 millones de dólares menos en tu banco central o de fuga de capitales.
cuando recibas, ¿qué vas a gobernar? No tenés el Congreso, no tenés las fuerzas, la economía te está, o el establishment que se le dice acá, te está dando la espalda. Complicado gobernar así, ¿eh? Exactamente, y estamos viviendo pues una de las peores crisis económicas, sanitarias, políticas en por lo menos un siglo. Entonces, por lo menos un siglo, entonces Castillo hereda un país dilacerado, destrozado, ¿no? Y que le va a costar muchísimo poder gobernar, ¿no? Y además con un partido que no tiene el control, o sea, tiene solo 37 congresistas de 120, ¿no? Entonces es muy complicado que él pueda realmente con una minoría en el Congreso, entonces necesita gobernar, entonces necesita llamar a otros grupos moderados para poder armar una coalición. Bueno, con una candidata como Keiko Fujimori, que ha decidido bajo toda costa no dar su brazo a torcer y no aceptar una derrota que sería su tercera derrota en 3 periodos electorales consecutivos, y además por una diferencia muy parecida a la de las elecciones del 2016. 44,000 votos es lo que aproximadamente le habría ganado a Castillo. O sea, que sigue ratificándose el caudal de voto de Keiko Fujimori, que tiene un techo, como le decimos a la Argentina. Llega al techo. Correcto. Por más alianzas que haya, tiene un techo y de ahí no puede seguir. Hugo, la verdad ha sido enorme este contacto porque nos has dado un montón de primicias que por ahí no sabíamos en el orden internacional, que el 28 de julio nos recordaste la independencia y el bicentenario de la independencia peruana, como así también lo que puede ser los cambios de Asunción a la hora de que probablemente hasta ahí tenga fecha la asunción de Pedro Castillo, la ausencia que puede llegar a darse, los disturbios que pueden llegar a producirse, y más allá del panorama en términos políticos, la fuga de 18.000 millones de dólares que se vienen dando en esta intersección. La verdad, mucho dato que no teníamos, así que te agradecemos enormemente. 27, 28, reservame, porque va a ser para alquilar balcones, en toda Latinoamérica. Vamos a ver qué sucede. Ojalá a ver qué sucede. Ojalá. Hugo, querido, muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes, siempre un placer conversar con ustedes. Igualmente. Hugo Coya, nuestro colega peruano, cuánta data, información pesada. Y hay más temas que se van intrincando cada vez más, como por ejemplo el apoderado político de Perú Libre, que el apoderado del partido que fue convocado por la justicia. O sea, se van generando situaciones que ameritan desconfianza, incertidumbre, la justicia electoral que no se expide, y obviamente los tiempos se dilatan. No se la va a hacer fácil a la asunción de Castillo. Y esto está claro. Keiko Fujimori, que del otro lado no da el brazo a torcer, así que está incitada por todos estos sectores a combatir hasta el último minuto. Continuamos con más en esta edición del Explorador.